Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un preguntas y respuestas sobre mi carrera, que es arquitectura. Ya os dije hace bastante, antes de Navidad incluso, que me dejarais por Instagram en una cajita de preguntas todas las preguntitas que tuvierais acerca de mi carrera, porque muchas personas me habíais escrito que estabais interesados e interesadas en esta carrera y pues queríais saber un poquito más sobre alguien que ya está en primero, como soy yo, que, bueno, llevo un cuatrimestre completo y ahora mismo estoy en el segundo cuatrimestre de primero de carrera de arquitectura, repito. Obviamente quiero dejar claro que yo voy a hablar sobre mi experiencia, lo que yo pienso y lo que yo he vivido. Puede ser que otras personas tengan una percepción totalmente distinta a la mía de esta carrera, pero bueno, yo os voy a contestar a todas las preguntitas que me habéis hecho desde mi opinión. La primera es, ¿qué asignaturas haces tú en concreto? Es decir, que os explique cada una de las asignaturas. Pues a ver, en el primer cuatrimestre tuve geometría fina y proyectiva, que es como mates, introducción a la arquitectura, que digamos que es como historia. Tuve taller experimental 1, que hay bastantes opciones y eliges qué asignatura quieres cursar, qué taller quieres cursar. En mi caso yo cursé proyectos 0, que en el primer cuatrimestre está modo optativa, pero a partir del segundo cuatrimestre ya durante toda la carrera proyectos es una asignatura obligatoria. Que por cierto, os lo recomiendo muchísimo. Es verdad que mucha gente, a mí también, me han metido miedo con proyectos, me dijeron que no me apuntara, que era una carga de trabajo extra totalmente innecesaria y no me parece que sea para nada así. Es verdad que mis profesores encima me encantaron, pero la verdad, yo creo que va muy bien tener esa base y tampoco, o sea, es verdad que trabajamos mucho, pero a mí me gustó, es más, del primer cuatrimestre es la asignatura que más me ha gustado, entonces yo os recomendaría muchísimo que escogierais este taller. Después también tenía dibujo, análisis e ideación 1, que viene a ser como dibujo artístico, y después tenía geometría y dibujo de arquitectura, que viene a ser un tipo de dibujo técnico. Este segundo cuatrimestre pues estoy teniendo cálculo, que también es como mates, historia del arte y de la arquitectura, historia, proyectos 1, que ya es obligatoria, dibujo, análisis e ideación 2, que vuelve a ser dibujo artístico, y geometría y dibujo de arquitectura 2. Es un poco casi que las mismas asignaturas, sobre todo en mi caso, que ya hice proyectos 0 y ahora hago proyectos 1, o sea que al final mis asignaturas vienen a ser más o menos lo mismo en el primer y segundo cuatrimestre, aunque realmente hacemos cosas bastante distintas y que se va complicando la cosa, ¿sabéis? No es que estemos repitiendo cosas, digamos. También me habéis preguntado cómo son los horarios. Pues yo os voy a contar cómo son mis horarios de universidad, pero es verdad que hay turno de mañana y turno de tarde, entonces en mi caso yo tengo el turno de mañana, que te toca por sorteo, y mi horario fue tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo, de lunes a viernes, todos los días, de 8:15 a 2:15. ¿Las asignaturas cómo se reparten? Pues de lunes a miércoles tengo a primera hora mates, a segunda hora historia, a tercera proyectos o taller en el otro caso, y de jueves a viernes tengo dibujo artístico y dibujo técnico. Tercera pregunta. ¿Estás contenta? En Insta parece muy guay la carrera. ¿Te está gustando? Pues a ver, sí, estoy contenta. Pero también os digo, no todo es lo que parece. Obviamente a Instagram os subo las partes más guays, digamos, de la carrera, que son pues los proyectos una vez ya terminados, pero obviamente todo el trabajo que hay antes pues no lo subo. Sobre otras asignaturas como son historia, mates y cosas así, pues tampoco subo nada. O sea, la carrera tiene mucho más de lo que se ve en Instagram, obviamente, porque os enseño, es que ni un 5% de lo que es la carrera en Instagram. Si queréis que os enseñe más me lo podéis dejar en comentarios y tanto por YouTube como por Instagram os puedo enseñar más cosas, pero realmente no os enseño prácticamente nada. Pero realmente es una carrera que cuesta mucho, en el que hay que sacrificarse mucho. Pero a ver, la cuestión, respondiendo a la pregunta, sí, estoy contenta, pero también es verdad, y tengo que decirlo, que tengo dudas acerca de si estoy donde quiero estar o no, sobre si realmente quiero estar estudiando esta carrera o no. Creo que tener estas dudas es algo natural y normal. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues acabar el curso, intentar sacármelo, que salga lo mejor posible y ya iremos viendo. Cuando llegue el verano tomaré decisiones, veré qué hago.
si sigo con la carrera, si no, si me voy a otra o qué hago con mi vida. Pero bueno, que eso ya son cosas que se verán más adelante. Otra pregunta. ¿Tu universidad es pública o privada? Pues yo estudio en la Universidad Politécnica de Madrid, que es pública. Siguiente pregunta. ¿Hay que echarle muchas horas? Pues honestamente sí, hay que echarle muchas horas. Ya os lo he introducido esto un poco antes, pero es verdad que es una carrera que requiere de muchísimo esfuerzo. No digo que el resto no, y tampoco puedo decirlo porque no las he probado. No es que sea más difícil, ¿vale? O sea, no alarmarse porque todas las carreras tienen su dificultad, pero es verdad que requiere más esfuerzo que algunas otras carreras, digamos. Pero básicamente porque es una carrera que tienes que ir haciendo entregas diariamente, o sea, es como el instituto más heavy, pero como el instituto de que tienes que ir haciendo tareas y entregas cada día que van con nota y todo eso. Entonces, claro, hay otras carreras que a lo mejor luego tienen pues los exámenes a final de cuatrimestre, entonces obviamente tienen su dificultad y tienen que estudiar mucho, pero nosotros es más diariamente. La cuestión es que no es una carrera en la que te metes cuando no sabes qué estudiar. Si tú no tienes ni idea de qué estudiar, no escoges meterte en arquitectura y no lo escojas porque realmente sales por patas. La arquitectura es una carrera que tienes que escoger sabiendo que realmente quieres estudiarla. Que luego te puede pasar como a mí, que entro y ahora tengo dudas. Es totalmente normal, yo ya conozco a gente de mi clase y de otras clases que han abandonado ya. Esto es natural y esto pasa en todas las carreras y esto no pasa nada, pero me refiero que si te metes sin ni siquiera saber qué quieres estudiar, sin tener claro nada, me parece demasiado arriesgado meterse a arquitectura. Entonces, si realmente te metes en esta carrera, que sea porque realmente te gusta, que luego siempre puedes cambiar de opinión y puede no ser lo que te esperabas, pero el entrar a la carrera tiene que ser porque realmente te guste. Otra pregunta que me la ha hecho una amiga mía del bachillerato es ¿qué te parece la asignatura de dibujo artístico? Y me la ha hecho esta amiga porque yo siempre he dicho que lo que más pánico me daba de entrar a arquitectura era la asignatura de dibujo artístico, porque yo dibujo muy bien técnicamente, digamos, y estas cosas, yo soy muy técnica. Entonces yo dibujo artístico lo llevaba fatal. Entonces, ¿qué me parece? Pues realmente la asignatura me parece interesante, pero agotadora. Termino un poco harta, la verdad. Yo espero que esto no le llegue a ningún profesor de la asignatura, pero es verdad, termino un poco harta. Es más, suspendí la evaluación continua del primer cuatrimestre, que es básicamente que si haces todos los trabajos y tal, los haces bien y eso, pues te ahorras hacer el examen ordinario de enero. En mi caso, esa evaluación continua la suspendí, fui al examen de enero, lo he vuelto a suspender, entonces todavía me queda dibujo artístico del primer cuatrimestre, pero bueno, poco a poco, las cosas hay que ir haciéndolas, tú das lo máximo de ti y pues poco a poco irán saliendo las cosas o no, pues ya se verá, poco a poco. ¿Tu asignatura favorita? Pues como ya os he dicho, en el primer cuatrimestre, que es el único que puedo hablar porque del segundo lo acabo de empezar, mi asignatura favorita fue Proyectos Cero, que fue la que escogí en el taller, que tenía distintas opciones, y también he de decir que fue gracias a mi profesor, yo creo, también especialmente, que fue un muy buen profesor. Os voy a decir su nombre por si alguien va a estudiar arquitectura en la Politécnica de Madrid, pues por si queréis escogerlo. El profesor es Jesús San Vicente. A mí me encantó ese profesor, yo creo que me gustó mucho esta asignatura también gracias a ese profesor. Además, fui delegada de esa asignatura. Entonces, no sé, yo estuve encantada, me lo pasaba muy bien en las clases, me parece que aprendí muchísimo y yo creo que es de las asignaturas que más me han servido o que más me servirán. Entonces, yo estoy encantada y pues diría que esa fue mi favorita realmente. Siguiente pregunta. ¿Qué tal la comida en la cafetería antes de ir a la academia con las mejores? Esta pregunta me la ha hecho una amiga mía de la uni. He puesto esta pregunta realmente porque me parece interesante hablaros sobre el tema de academias, que si habéis investigado un poquito sobre el mundo de arquitectura os habréis dado cuenta, y si no, pues os lo digo yo ahora, que hay academias y la gente las usa bastante. Bastante gente va a academia por las tardes, si eres de turno de mañana, o por las mañanas, si eres de turno de tarde, es decir, fuera de la universidad. Yo personalmente lo recomiendo mucho. Es verdad que también pues hay que pagarlo, cuesta un dinero, pero es verdad que para mí sirven bastante. Y yo he estado yendo en el primer cuatrimestre a la asignatura de mates y a la de dibujo técnico. Y bueno, pues obviamente entre la universidad y la academia me quedaba a comer, y me voy a quedar también este cuatrimestre a comer en la universidad. Me quedo pues con amigas y tal, que luego vamos a la academia juntas y eso. Entonces,
La verdad es que muy guay y por cierto la comida de la universidad está bastante bien y bastante bien de precio. Eso como detalle, pero sí, y me lo paso muy bien con ellas, o sea que genial. ¿La experiencia es como te esperabas o es más tostón? Pues no es tostón, pero tampoco es como me esperaba. A mí ya me habían dicho que era una carrera muy sacrificada y yo ya venía con eso en mente. Yo sabía pues que iba a tener que dedicar muchas horas, tenía que ser organizada y todo eso. Y yo estaba totalmente dispuesta y yo ya me había concienciado. Pero también os digo, es muy distinto cuando te lo dicen lo que tú te piensas a cuando sucede. Es decir, que hasta que yo no lo he vivido, no he sido consciente de lo sacrificado que es realmente. Y digo que no es tostón porque es una carrera en la que hacemos cosas muy diferentes y al final pues te entretiene. ¿Cuál es la nota de corte? Pues a ver, esto depende muchísimo de la universidad, también depende de si te vas a una privada, no hay nota de corte, lo que tienes que hacer es aprobar la selectividad, pero si te vas a una pública pues hay una nota de corte que depende pues de cada universidad. En el caso de la mía, este año creo que para los que vais a entrar en 2022, o sea este año a la carrera, creo que es un 11,4 si no recuerdo mal. Y para terminar he dejado esta pregunta que ¿es complicada o difícil? Y a ver, mi opinión es que sí. Que obviamente, repito, es mi opinión subjetiva, a lo mejor a otra persona le parecerá súper sencilla la carrera o mil cosas, pero honestamente, si os soy sincera, yo la considero bastante difícil. Yo creo que lo más difícil de todo no es el temario en sí, sino que los profesores dan por hecho muchas cosas, se creen que tú ya sabes muchas cosas y realmente no se dan cuenta que venimos del bachillerato, que no teníamos ni idea de nada y como que yo creo que no les entra en la cabeza eso. Entonces dan por hecho, por ejemplo, que sabes utilizar los programas. Te hacen como una pequeña introducción así y tal, pero enseguida ya están ellos haciendo sus cosas y quieren que ya hagas entregas con los programas, como por ejemplo con AutoCAD o Rhinoceros, que ya dan por hecho que tú lo vas a saber utilizar o que lo has pillado enseguida y ya te mandan entregas con esos programas. Y es como, espérate, porque es que no sé ni por dónde me viene el aire. Entonces también os digo, si os queréis meter en arquitectura, os aconsejo que os miréis, a ver, no hace falta que os pongáis a miraroslo en profundidad, pero que os miréis un poquito por encima lo que son los programas e investigar un poquito. Con el temario en sí que ellos dan, pues también dan por hecho que lo pillas enseguida o que tú ya lo sabías de antes. Bueno, chicos y chicas, yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy. He respondido a las preguntas que más se han repetido, me dejasteis varias y yo creo que con esto ya englobo un poco todo y yo creo que lo he resuelto todo. Entonces, si seguís teniendo dudas me podéis escribir en los comentarios o por Instagram o por donde queráis y yo os contestaré encantada. Al final quiero llegar a la conclusión de que es una carrera muy bonita, es entretenida, no es para nada la típica carrera tostón, pero también os quiero dejar claro que es una carrera de mucho curro. Hay que estudiar mucho, pero ya no me refiero a estudiar mucho en cuanto a empollar o memorizar, que también, pero también es más en cuanto al trabajo, digamos, que hay que echarle muchas horas a la carrera, ¿vale? Pero bueno, que al final si es algo que te gusta también lo haces encantado y que si te surgen dudas, como me pasa a mí, es totalmente normal, no pasa nada, es algo natural y siempre estamos a tiempo de cambiar, que no es que hayamos fracasado en nada, es la vida simplemente y no pasa absolutamente nada. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que si es así no olvidéis dejar un gran like, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os llegue una notificación cada vez que suba vídeo y nos vemos el próximo día. Un besito.